La llamada que hice esa mañana se suponía que sería sencilla. Solo una madre confirmando la fecha de la boda de su hijo. Nada me preparó para lo que vendría después. Mi hijo Max me pasó el teléfono a su esposa, Lena. Ella se giró hacia mí, con una sonrisa fría como la escarcha del invierno, y pronunció unas palabras que destrozarían todo lo que yo creía sobre nuestra relación. En realidad, Renate, la ceremonia fue ayer. Fue algo íntimo, solo para las personas que de verdad nos importan. Personas que de verdad nos importan. Deja que esas palabras calen un momento. Durante 3 años completos, yo había estado pagando su alquiler, $500 todos los meses sin falta. Amueblé su apartamento entero, pieza por pieza. Cuando su nevera estaba vacía, yo la llenaba. Cuando tenían emergencias, yo era la primera persona a la que llamaban. Pero, al parecer, no importaba lo suficiente como para ver a mi único hijo intercambiar votos matrimoniales. De pie en mi sala, con el teléfono temblando en la mano, vi a Max mirar el suelo como un niño culpable. Mientras tanto, Lena se acomodaba cómodamente en el sofá, el mismo sofá que mi dinero ganado con tanto esfuerzo había comprado para su casa. Colgando en mi armario había un delicado vestido rosa. $200 que gasté imaginándome en sus fotos de boda. Fotos en las que nunca aparecería. Había apartado $1000 como regalo de bodas. Llamé a mi hermana Diana en Chicago para compartir la alegre noticia. Limpié toda mi casa de arriba a abajo, pensando que tal vez celebrarían conmigo después. Todas esas preparaciones se disolvieron en un instante. 4 palabras envenenadas, personas que de verdad nos importan. Max finalmente encontró su voz, aunque sonaba ensayada, mecánica. Mamá, entiende, fue algo muy pequeño. Solo nosotros y los testigos legales. Nadie más. Pero yo sabía más. Las redes sociales no mienten. Esa misma noche vi las fotos. Los padres de Lena sonriendo radiantes junto a los recién casados. Sus hermanos levantando copas de champán en celebración. Lena con un impresionante vestido blanco, financiado en parte por los $800 que le había dado el mes anterior para necesidades personales. Vi todo lo que nunca quisieron que viera. Pasaron 7 días. Exactamente una semana después de aquella revelación devastadora, sonó mi teléfono. La voz de Lena había cambiado por completo. Ya no era la mujer segura que me había excluido con tanta naturalidad. Ahora sonaba frenética, casi desesperada. Renate, estamos en serios problemas. El casero amenaza con desahuciarnos si no pagamos ya. Se te olvidó transferir el dinero del alquiler. Su voz temblaba, como si su mundo entero se derrumbara. Yo permanecí en silencio, los recuerdos inundándome. Todos aquellos viajes urgentes al banco. Todos aquellos planes personales que cancelé para que tuvieran techo. Todas aquellas noches en que comí judías y arroz para que ellos pudieran permitirse todos sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido deliberadamente del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamar como si nada hubiera pasado. Lena, respondí con una calma que me sorprendió. ¿No te dije que yo solo ayudo a las personas que de verdad me importan? El silencio que siguió fue profundo. Tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, era ella. Renate, no entiendo, balbuceó. Siempre has sido especial para nosotros. Eres como una segunda madre para mí. Mentiras. Mentiras bonitas y pulidas envueltas en esa voz dulce que reservaba exclusivamente para pedir favores. La misma voz que había usado pidiendo dinero para los gastos de la boda, el vestido, la luna de miel, los anillos, todo financiado por mí sin llegar a ver nunca su intercambio. Durante años caminé sobre cáscaras de huevo con ellos. Midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, desesperada por recibir algún pequeño gesto de cariño genuino de mi propio hijo. Me había convertido en la suegra complaciente, la proveedora silenciosa, la mujer que nunca se quejaba cuando la trataban como un mueble. Pero esa frase, personas que de verdad nos importan, despertó algo dormido dentro de mí. Algo poderoso. Hice números en mi cabeza. Alquiler, comida, regalos, emergencias, caprichos. Más de $20,000 en 3 años. Dinero sacado de mis ahorros para la jubilación. Dinero que mi difunto marido había dejado para que tuviera unos años dorados tranquilos. Dinero destinado a la paz, no a comprar un amor que nunca fue real. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Frustración acumulada.
Años de humillación silenciosa que por fin salían a la superficie. Lloré por cada vez que me hicieron sentir que mi amor era una carga. Por cada vez que mi presencia era incómoda. Por cada vez que el dinero era lo único valioso que yo ofrecía. Lloré por la mujer tonta que había sido, perdiéndose a sí misma intentando ser indispensable para personas que la consideraban desechable. Llegó la mañana de forma distinta. Algo fundamental había cambiado durante la noche. Ya no era solo dolor o traición. Algo más frío, más duro se había cristalizado dentro de mí. Me puse frente al espejo del baño, observando unos ojos cansados conocidos y arrugas que contaban historias de dar sin recibir. Pero algo nuevo me devolvía la mirada, una dureza que no reconocía. Una determinación enterrada bajo años de sumisión había emergido por fin. Preparé el café como siempre, siguiendo 40 años de rutina. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para ver cómo estaba. No miré ansiosa el teléfono esperando una disculpa. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia prioridad. Sentada a la mesa de la cocina, donde había planeado tantas sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos, llorado lágrimas silenciosas por su indiferencia, decidí que esta mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera y los extractos bancarios. Hora de enfrentarme a la matemática de mi propia estupidez. Alquiler mensual, 500 multiplicados por 36 meses igual a 18.000. Comida y artículos del hogar, unos 200 mensuales, sumando otros 7.200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, mínimo 3.000. Emergencias médicas de Lena, 800. Préstamo del coche que nunca devolvieron, 2.500. Reparación del aire acondicionado de su apartamento, 600. Muebles del salón, 1.200. ¿El total? $33.400. Esa cifra exacta representaba mi generosidad. La herencia de mi marido, mi pensión, ahorros acumulados centavo a centavo durante décadas de trabajo honrado, todo tirado para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera fingían respetarme. Sonó el teléfono. El nombre de Max apareció en la pantalla. Normalmente mi corazón se aceleraba mientras corría a contestar, esperando disculpas y explicaciones. Esta vez lo dejé sonar. Una vez. 2. 3. Al final volvió el silencio. Seguí tomando mi café tranquila. 10 minutos después, otra llamada. Esta vez Lena. También la ignoré. Luego un mensaje de Max. Mamá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Lo borré sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No para recados relacionados con ellos, ni al banco a hacer transferencias, ni al supermercado a comprar su comida, ni a la farmacia por las medicinas de Lena. Solo un paseo porque yo quería. Pasé por el parque donde llevé a Max de pequeño infinidad de veces. Recordé a aquel niño dulce que me abrazaba fuerte diciendo que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en un hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé yo a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco, donde había hecho tantas transferencias automáticas, me detuve afuera. El gerente de la sucursal, el señor Klein, me vio a través del cristal y me saludó. Me conocía desde hacía años, tramitando cada transferencia a Max y Lena, viendo cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenar la suya. Entré directamente a su despacho. Señor Klein, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo configuradas. La sorpresa cruzó su rostro. Durante 3 años esas transferencias habían sido tan seguras como el amanecer. ¿Está completamente segura, señora Richter? ¿Ha pasado algo? Su preocupación parecía genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado últimamente. Lo que pasó, respondí, Esbelí de ti, es que por fin abrí los ojos. Cancele todo. Y necesito información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein tramitaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Como si hubieran desarrollado un radar que detectaba que su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein al entregarme los papeles. Perdone la intromisión, pero he visto durante años lo extremadamente generosa que ha sido con su familia. Espero que no la estén presionando para estos cambios. Sus palabras me llegaron al corazón. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las operaciones bancarias, mostraba más preocupación sincera que mi propio hijo.
No me presionan, señor Klein. Todo lo contrario, por fin he dejado de presionarme a mí misma. Al salir del banco me sentí extrañamente ligera. Como si hubiera depositado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Sin obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en vez de como una persona. Pensé en todo lo que no había hecho por acomodarlos a Max y Lena. Viajes que no hice para ahorrarles dinero a ellos. Amigos a los que dejé de ver porque tenía que estar disponible para sus emergencias. Aficiones abandonadas porque cada dólar que gastaba en mí era uno menos para sus necesidades. Al llegar a casa encontré 3 coches aparcados afuera. El de Max, el de Lena y uno desconocido. A través de las ventanas vi movimiento dentro de mi casa. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Llaves que yo les había dado porque confiaba en ellos. Porque creía que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Dentro encontré una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Un hombre mayor que no conocía rebuscaba entre papeles en la mesa del comedor. Mis papeles. Mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con voz más alta de lo que esperaba. Los 3 se volvieron hacia mí como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena habló primero, con esa urgencia desesperada que había tenido por teléfono. Renate, gracias a Dios. Tenemos que hablar de esto. El señor Fisher es del despacho de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió tranquila, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente. Max levantó por fin la vista, con ojos que reflejaban pánico financiero más que la inocencia de la infancia. Mamá, el banco nos informó que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein dijo que bloqueaste nuestro acceso a la cuenta. No entendemos por qué. El señor Fisher, cincuentón, traje gris, sonrisa poco fiable, se acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En lugar de eso fui directamente a la mesa del comedor y recogí todos mis documentos que había estado revisando sin permiso. Estos son papeles privados. No tiene derecho a examinarlos sin mi consentimiento. Mamá, interrumpió Max con ese tono condescendiente que había perfeccionado, estamos preocupados. Tu comportamiento ha sido extraño últimamente. Primero nos cortas el dinero sin explicación. Luego ignoras nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó intentando tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para cuando necesitaba algo. Renate, cariño, sabemos que estás estresada. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra, confusión, sonó como una alarma. Ahora entendí por qué habían traído al abogado. Esto no era para ayudarme. Era para declararme mentalmente incapacitada y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que había dicho que no era lo bastante especial para su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confusa, declaré con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara que en años. Y van a salir de mi casa inmediatamente. El señor Fisher intervino con esa voz profesional de abogado que pretende sonar razonable. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? Se me escapó una risa dura. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Elegir no seguir financiando a 2 adultos que me tratan como basura? Lena saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres familia. Todo lo que tienes será nuestro de todos modos algún día. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba, la verdad cruda y sin adornos. Todo lo que yo tenía algún día sería suyo. En su mente, yo ya estaba muerta. Solo estaban cobrando la herencia con antelación. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije señalando la puerta. Los 3. Salgan de mi casa. Max se levantó con esa expresión de niño enfadado que ponía cuando le negaban algo que quería. Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones.
Alquiler, pagos del coche, la tarjeta de crédito que firmaste como CEO titular. No puedes cortarnos de la noche a la mañana. ¿Que no puedo? Mi voz se alzó por primera vez. ¿Quién dice que no puedo? Durante años pagué el alquiler de una propiedad que no está a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía sitio para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la dejó sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado documentos que facilitarían esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena gestionar sus finanzas de forma más eficiente. Solo temporal, hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin abrirla, la tiré directamente a la basura. La única transición que va a haber aquí es la de ustedes hacia la puerta. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia frustrada. No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero sirve mejor a mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero retrocedí. Ya no era el niño que corría a mis brazos después de una pesadilla. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con voz que pretendía sonar arrepentida. Lo de la boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglarlo si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra sabía amarga. ¿Razonable significa seguir pagando vuestra vida mientras me tratáis como a una extraña? ¿Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El señor Fisher recogió sus papeles con eficiencia practicada. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si efectivamente está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras golpearon como un puñetazo. Esto ya no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incapacitada para gestionar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió sola a su hijo tras la muerte de su marido, que llevó una casa mientras trabajaba honradamente hasta la jubilación y que, hasta la semana pasada, mantenía económicamente a 2 adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar. Su rostro mostró un cálculo frío que revelaba su verdadera naturaleza. Esto no quedará así, Renate. Tenemos derechos. También tenemos abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus pataletas legales. Los 3 se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Antes de salir, Max se volvió una última vez. Mamá, esto va a acabar muy mal para ti. Terminarás sola y sin nadie que te cuide cuando de verdad lo necesites. Max, dije con profunda tristeza pero con una claridad cristalina, ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por decisión propia, no por vuestro abandono. Cerré la puerta tras ellos y me quedé en mi sala rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. El silencio de la libertad. Señora Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha dado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos han dicho que ha rechazado ayuda médica y legal por parte de sus seres queridos. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para hacerme parecer una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la letra de Lena en la redacción. Siempre había sido hábil manipulando las palabras para conseguir lo que quería. Señorita Smith, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una visita de control de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad.
Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y llegó en menos de 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, dijo tras comprobar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señorita Smith con menos seguridad que antes, tenemos denuncias de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares? Preguntó el señor Weber con brusquedad. ¿Los mismos que intentaron que firmara un poder notarial sin representación? ¿Los mismos que entraron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero? El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional que ha sufrido mi clienta. $33.400 retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señorita Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Evidentemente, la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Richter, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué cortó de forma tan abrupta el apoyo financiero a su hijo? Porque por fin descubrí que me estaban utilizando, respondí con sencillez. Porque comprendí que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar las vidas de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Smith, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse solo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Smith, ¿le parecería normal que un adulto de 35 años fuera incapaz de pagar su propio alquiler sin ayuda de su madre de 71? La señorita Smith no respondió de inmediato. Se la veía revaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó tras un momento, ¿gestiona usted completamente sus finanzas? Puedo enseñarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinas. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna enfermedad que requiera medicación. El señor Weber añadió. Mi clienta acaba de someterse a exhaustivos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado mental y físico. La señorita Smith cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y en la documentación revisada, no veo indicio alguno de que esté en situación de riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se marchara, el señor Weber y yo permanecimos en silencio varios minutos. Renate, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen en contratar profesionales para intentar que te declaren incapacitada. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incapacitación. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que te asignen un tutor legal. La idea me aterró. Podían hacerse con el control de mi dinero. Podrán intentarlo, pero nosotros tenemos pruebas sólidas de que estás completamente capacitada y de que su motivación es la avaricia, no la preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, me dijo tras escuchar mi relato, ¿te das cuenta hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando la relación familiar, gastando en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían mostrado por completo su verdadera naturaleza. Ya no había vuelta atrás. No existía posibilidad de reconciliación auténtica. Para ellos nunca había sido madre ni suegra respetada. Siempre había sido solamente dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta.
Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate, me presentó, estas son mis amigas Cynthia, a la que ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la tarde compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que pedía dinero constantemente. Carmen había roto relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento al descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es haber perdido el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabéis qué he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas. Que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas reímos y brindamos por nuestra recién adquirida sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueran, me senté en el jardín pensando. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente independiente desde el punto de vista financiero. No tenía dependencias ni obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esa realidad me ilusionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía reformar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a causas que me importaban. Podía invertir en mi futuro en vez de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, tenía ganas de planear mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había instalado en una preciosa rutina. Desayunos tranquilos leyendo el periódico. Cuidar mi jardín. Comidas con Eleanor o alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes, actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiadora personal de Max y Lena. Pero una mañana de jueves, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a casa con una expresión grave que me heló la sangre. Renate, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incapacitación mental en el juzgado de familia. Solicitan que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hacía terroríficamente real. ¿Eso significa que pueden hacerse con el control de mi dinero? Si un juez determina que no puedes gestionar tus asuntos, sí, podría nombrar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había vivido jamás. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incapacitada para robarme el dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que estoy completamente capacitada. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado de forma errática. También han presentado facturas médicas supuestamente impagadas y medicación que supuestamente acumulabas sin tomar. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicación acumulada. Lo sé, Renate, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen una declaración del Dr. Lehmann afirmando que te niegas a someterte a una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían utilizado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto. Un vecino llamado señor Davis. ¿Y alguien que dice ser tu farmacéutico? El señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces aparcaban delante de su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener contra mí. Tengo que hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no cuadra. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter,
Qué alegría verla. ¿Cómo está? Señor Green, me han dicho que firmó una declaración diciendo que muestro comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Richter, hace unas semanas vino su nuera preguntando por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña. ¿Y qué le contó? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene ninguna receta médica regular. Pero ella insistió en que eso era prueba de que no se cuidaba adecuadamente. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó algún papel? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicación. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendió del todo. La manipulación de Lena no tenía límites. Señor Green, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo ningún problema con la medicación. Por supuesto, señora Richter. Lo siento muchísimo por este malentendido. Tras la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren? Señor Davis, dijo el señor Weber, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y acerté. Esa mujer está loca. Lleva semanas actuando raro. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra. Tener desconocidos visitándola todo el tiempo. Gritar a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras las instalé para protegerme. Los desconocidos eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y me da igual. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Esa es la clase de cosas que diría una loca, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales interpretadas con maldad. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, experta en evaluar capacidad mental. Ella podrá confirmar oficialmente que estás completamente capacitada. ¿Y si Max y Lena han comprado al juez? ¿Y si nada de esto sirve porque ya han decidido declararme incapacitada? Renate, el sistema judicial no es perfecto, pero tampoco está totalmente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de tu capacidad mental y de sus motivaciones económicas. Vamos a luchar. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas me preguntó sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima de la media para su edad. No solo está mentalmente capacitada, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que he revisado, esto parece un caso clásico de explotación financiera a personas mayores. Desgraciadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté lo de la demanda por incapacitación, todas se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que estás estupendamente. Mejor que estupendamente, añadió Cynthia. Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 que conozco. Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos avariciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de primera mano de mi transformación.
¿Sabéis cuál es lo más triste de todo esto? Dije. Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Aunque yo estuviera dispuesta a perdonar todo lo anterior, de esto ya no se vuelve. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Dije adiós definitivo al hijo que creía tener, al sueño de una familia cariñosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también nació algo nuevo dentro de mí, una determinación de hierro para no permitir que me arrebataran no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 para repasar nuestra estrategia una última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba la tienen ellos. Tienen que demostrar que estás incapacitada. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo estás. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Miller tiene fama de ser justo. He investigado sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Está comprometido con la protección de los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que seguramente se compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizá lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max apartó la vista, pero Lena sostuvo la mía con una frialdad que confirmaba que, para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con la seguridad de quien ha ganado casos similares antes. Cuando empezó su alegato inicial, su estrategia quedó clara: presentarme como una anciana confundida manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Señoría, dijo con voz solemne, la señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que, obviamente, se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido elegida para que mi empoderamiento pareciera demencia y mi libertad, manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en declarar y su actuación merecía un Oscar. Lloró describiendo cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me quería. Señoría, dijo con voz temblorosa, Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir los cuidados que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la contrainterrogó, empezaron a aparecer grietas en su historia. Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Lena balbuceó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha concreta? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su marido se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto adecuado para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No supo responder con coherencia. Le siguió Max. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño al que había criado sola, al que había dedicado toda mi existencia. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo contrainterrogó, la máscara cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena $33.400? Puede ser. Ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron sin permiso en la casa de mi clienta y revisaron sus documentos privados?
Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. Usted, a los 35 años, ¿necesita ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler? Max no supo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado directamente conmigo y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego llegó nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, que explicó cómo lo habían engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Sommer, de la ferretería, testificó sobre mi capacidad mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas habían sido completamente racionales y se habían tramitado correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales sanas. Por último, me llegó el turno de declarar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber guió mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los $33.400 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió dejar de dar apoyo financiero a su hijo y a su nuera? Porque por fin entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a todas sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo, no en interés económico. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. El contraalegato del señor Weber fue demoledor. Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incapacitada, sino de una mujer que por fin ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incapacitación mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que me parecieron 2 años. Cuando volvió, su expresión era seria pero clara. Tras revisar todas las pruebas presentadas, empezó, es evidente para este tribunal que la señora Renate Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, las pruebas sugieren que esta demanda está motivada por interés económico más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal deniega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado el juicio, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre de abusos por parte de quienes supuestamente me querían. Al salir del juzgado vi a Max y Lena discutiendo enfadados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de marcharse. Max me miró una última vez y, por un segundo, creí ver algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan entre sí. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo has ganado un juicio. Has recuperado tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar. Podía amar. Podía crear. Podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un precioso apartamento cerca del centro de la ciudad.
Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había deseado. Viajé por Europa, tomé clases de arte, me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max y Lena. Me enteré por otros que habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había encontrado trabajo por primera vez en años. Quizá la adversidad les enseñara lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honrado y de la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, asustada, manipulada, creyendo que tenía que comprar el amor. Esa mujer ya no existe. Y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Renate. Tengo 72 años y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Si esta historia te ha llegado al corazón, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Siempre me interesa conocer vuestras perspectivas. Para más historias como esta sobre resiliencia, dinámicas familiares y encontrar tu voz, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Hay muchas historias más esperándote. Hasta la próxima, cuidaos mucho, y recordad, os merecéis respeto, dignidad y amor verdadero. Hasta pronto.